Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con Carolina Toro. Para abrir esta temporada del 2023 tengo un invitado muy especial, Luis David Prieto. Luis David es ingeniero electrónico y especialista en gerencia de proyectos de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en ingeniería informática y de sistemas del Politécnico di Torino. La primera parte de su experiencia profesional la desarrolló con el grupo de ingeniería Technip en Italia y posteriormente en su representación en Colombia con Tipiel S.A. como ingeniero de control e ingeniero de proyectos. En 1997 se une al Departamento de Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde se desempeñó como director de carrera, director de departamento, director de la maestría de Ingeniería Electrónica, director de Grupo de Investigación en Sistemas de Control, Electrónica de Potencia y Gestión de la Innovación Tecnológica y decano académico de la Facultad de Ingeniería. Durante su formación doctoral, entre el 2001 y 2005, desarrolló actividades de gerencia de proyectos para el apoyo técnico y financiero para pequeñas y medianas empresas del Distrito Tecnológico del Piedemonte Italiano. Ha sido director de Relaciones Internacionales, miembro del Consejo de Regentes y miembro del Consejo Directivo Universitario de la Pontificia Universidad Javeriana, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI y rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Actualmente se desempeña como vicerrector de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, qué carta de presentación, Luis David, y bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias, Carolina, y un agradecimiento también muy especial por la generosa presentación que has hecho. Si tú me permites, digamos, a través de todas estas opciones de servicio que he tenido la oportunidad de desarrollar, tanto en ámbito profesional como en ámbito académico, quisiera destacar particularmente la pasión que me va acompañando, particularmente en poder colocar un granito de arena en obrar los cambios culturales que un contexto tan complejo como el colombiano requiere. Y eso pues implica muchas cosas, prepararse, tener digamos, los elementos necesarios para poder hacer una lectura muy cuidadosa del entorno, del contexto. Pero yo creo que lo que más requiere particularmente es poder ir desarrollando un mundo interior. Y ahí simplemente a partir de la presentación me hiciste acordar de dos elementos que quisiera agregar. Uno, felizmente casado. Voy con el siglo, cumplo 23 años de casado, con una hija, mi esposa maravillosa, quien amo infinitamente, y una hija también espléndida, estudiante también de Derecho, con los cuales pues vivo plenamente también esta opción de vida en familia, que para mí es tremendamente importante y significativa. Esta familia se complementa además con una hija peluda, con Melody. Es una French Poodle que ya tiene una edad avanzada, 17 años, pero muy linda porque a los 17 años es TikToker. Entonces tiene su canal, tiene casi 2.600 seguidores. Bueno, yo creo que está viviendo una vejez muy plena, siguiendo ejemplos como el de la reina Isabel. Después les comentaré un poquito incluso de la dieta, que es muy particular. Esto para contarte, Carolina, quién soy yo, un hombre de familia, un académico y una persona consagrada particularmente al servicio a la sociedad a través de la educación superior. Bueno, pues Luis David, gracias por permitirnos también conocerte un poco más por fuera del papel, como digo yo. Empecemos esta conversación con una pregunta y es, cuéntanos un poco cómo terminas tan relacionada con la academia y qué es lo que te apasiona de este mundo. Bueno, una pregunta muy de fondo, y además que me permite sacar y traer a esta conversación recuerdos que llevo en el sagrado recinto del corazón, como digo yo. Uno, pues, desde muy joven, abro un paréntesis, yo creo que uno en su vida se debe a Dios, a sus maestros y a sus padres. Y en mi caso tuve un papá totalmente visionario que me indujo muy rápidamente al hábito de la lectura. Y eso fue un canal a través del cual yo pude conocer mundos maravillosos, tener muy buenos amigos, que son los libros. Y desde allí fui cultivando una pasión por el mundo intelectual desde muy joven. Una pasión que fue migrando con el paso del tiempo a una mirada más profunda
y, como digo yo, grandes apetitos, grandes intereses de profundizar conocimiento en términos de ciencia y de tecnología. Y como buen niño abordé sueños, ser astronauta, ser jugador de un equipo de fútbol. En esa época el fútbol no pagaba tan bien. Entonces tomé la decisión de continuar pues, mi formación. Estuve en las ligas inferiores del mejor equipo del mundo, Millonarios. Y esto pues me permitió ir viviendo una vida muy plena, pero nuevamente muy enfocada, muy focalizada en esos intereses intelectuales y académicos. Ingresé a la Universidad Javeriana, donde destaco que tuve la oportunidad de contar con un ambiente universitario, un medio universitario que formó lo mejor de mí. Lo que soy se lo debo a la Javeriana, lo mencionaba, a Dios, a sus maestros, a sus padres. Y aquí encontré en este ambiente la posibilidad de cultivar y continuar avanzando en esos intereses intelectuales. Entonces me enamoré de la universidad. Gracias también a todos los vínculos que tiene la Javeriana, yo antes de concluir la carrera en la ingeniería electrónica, desde octavo semestre comencé a trabajar en una empresa multinacional que tú relacionaste al inicio de mi experiencia profesional. Con ellos estuve vinculado desde el año 89 hasta el 97 y ellos me llevaron a Italia a trabajar en la casa matriz de esta organización. Ahí tuve la oportunidad de continuar cultivando la pasión especialmente por la ciencia, por la tecnología. Mi área de trabajo es robótica, es ingeniería de automatización y control. Pude desarrollar ese interés de manera plena a través de esta empresa. Y regresando a Colombia, recibí el ofrecimiento de la Javeriana para participar en ese momento en la selección para un nuevo director de la carrera de Ingeniería Electrónica. Tomé la decisión de participar en ese proceso. Fui escogido, desde el 97 estoy acá. Pero lo más importante, ¿por qué estoy acá en la academia? Para cumplir sueños que albergué desde joven, desde niño. Pero es un sueño que, gracias a la influencia de mi padre, está muy unido al servicio. Por lo tanto, encontré también en la Javeriana la posibilidad de hacerlo a través de una institución de educación superior en sentido pleno, católica también genuinamente, y particularmente en esa opción de servicio es cómo colocar un granito de arena para que los sueños, los intereses, las pasiones de tantos jóvenes puedan realmente desarrollarse y a través de ello, a través de ese cumplimiento de esos sueños, de esas pasiones e intereses, puedan obrarse en la sociedad, como lo mencionaba antes, los cambios que necesitamos, cambios culturales pues muy profundos. Esa inspiración es lo que me ha acompañado, lo que me ha llevado ya 25 años de trabajo acá en la Universidad Javeriana, donde he ocupado pues diferentes opciones de servicio, pero la más importante de todas ha sido ser director de carrera, donde acompañé a 1.300 estudiantes que estudiaban en esa época ingeniería electrónica a cumplir su sueño, que también yo tuve cuando joven, en el desarrollo de ciencia y tecnología, repito, aplicada y colocada al servicio de la sociedad. Yo en esto también, querida Carolina, hago un balance, y es que al final de los días a nosotros nos van a hacer dos preguntas, cualquiera que sea la orientación religiosa que uno tenga. Uno le van a preguntar, ¿amaste? Cada uno de nosotros hará su balance. La educación superior permite expresar eso de manera plena. Y la segunda pregunta, ¿fuiste amado? Esperar dejar huella en una sociedad, y esos son los elementos que me acompañan. En esa misma línea, hace poco pusiste en LinkedIn sobre el fortalecimiento de la alianza entre el Politécnico di Torino y la Javeriana, y me llamó mucho la atención lo que resaltaste en este párrafo y decías como la visión humanista del desarrollo tecnológico. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Pues mira, un poco atrás de esa relación de la Javeriana y el Politécnico de Torino hay historias de vida, ¿no? Hay proyectos de vida y tengo que contarlo. Yo hice mi doctorado en el Politécnico de Torino. Entonces, esa relación es unir las dos, el alma mater conjunta de la que me he nutrido en mi desarrollo humano y profesional, con una acotación muy rápida para no extenderme. Yo te comentaba que yo soy muy bueno para hablar y me voy saliendo, entonces me vas trayendo otra vez al redil. Lo que ocurre es que el Politécnico de Torino, cuando hice mi doctorado, me permitió cumplir un sueño que mencionaba antes. Yo de niño soñé con ser astronauta,
no lo logré ser, pero mi trabajo de doctorado estuvo orientado al desarrollo precisamente del sistema de control de un satélite de órbita baja. Entonces ahí desarrollé esta enorme pasión por la astronomía, por el trabajo precisamente con la Agencia Espacial Europea. Entonces trae gratísimos recuerdos de esa experiencia con el Politécnico de Torino. Cuando yo regreso al Politécnico de Torino, firmamos el primer acuerdo de doble titulación que tuvo la Javeriana. Eso significa que estudiantes inician su proceso de formación en ingeniería, arquitectura y diseño en la Javeriana y pueden ir a terminarlo con 2 años en el Politécnico de Torino y obtienen título de la Javeriana y un título igualmente de esta Universidad Europea. Politécnico de Torino pues es la primera universidad tecnológica en Italia. Esto para darte un contexto, como mencionaba, de que atrás hay proyectos de vida, hay sueños en esas alianzas, que es lo más importante para que sean alianzas duraderas. Nos unimos, Politécnico de Torino robusto en toda la formación de ingeniería y la Javeriana, una universidad con un sentido tan humanista, centrado en la dignidad del ser humano, en el bien social, en la excelencia, en el sentido de trascendencia. Nos unimos para complementarnos en esa perspectiva formativa. ¿Esto qué significa? Es darle a la ingeniería un sentido social que supera la lógica tradicional de la competencia que debemos tener para ser el mejor, el que más proyectos de investigación es, el que más paper publica, y es colocar esa relación en la perspectiva del servicio a la sociedad. Pero para darle sentido y significación a esto, yo diría que nos encontramos de manera particular en algo que en este momento es fundamental como un gran desafío para todos nosotros en las instituciones de educación superior, y es poder promover una visión sistémica de la vida, de la naturaleza, de esas dimensiones de relaciones que van constituyendo el sentido, como lo dice el Papa Francisco, de un planeta que se concibe como una casa común, pero una casa que tiene unos equilibrios muy delicados y que nunca puede verse como una fuente inagotable de recursos. ¿Eso qué significa? Que para poder, sobre todo, atender un reto, uno de los inmensos, que es la supervivencia de la especie humana, porque el planeta no tiene problema en existir, es la supervivencia de la especie humana, es necesario colocar el centro del trabajo, la preocupación, en una aproximación integral, interdisciplinaria, para poder comprender mejor estos fenómenos y traer soluciones que estén orientados particularmente a garantizar un gran respeto por la dignidad del ser humano, un gran cuidado de la casa común, porque todo está finalmente conectado con todo, pero darle a la ingeniería la proyección de, como fue Back to the Basics, de solucionar esos problemas específicos y concretos de la sociedad. Yo lo recogería en una ingeniería que está en capacidad de escuchar lo que la sociedad está necesitando y lo que la gente está pidiendo. Y por lo tanto, abordar esos problemas complejísimos que tenemos en términos de cambio climático, de sistemas de salud pública, de los fenómenos derivados, por ejemplo, de las transformaciones que tenemos en materia especialmente demográficos, con un mayor envejecimiento de la población, y proyectar la ingeniería a buscar solucionar esos problemas complejos y a brindar unas soluciones que, repito, atiendan de manera específica esos aspectos y elementos. Ejemplos en los que estamos conectados. Trabajo que realizamos conjuntamente en algunas zonas en el Pacífico colombiano, en donde hay grandes necesidades de poder desarrollar soluciones habitativas en respeto a la biodiversidad, pero también en la dignidad de las personas. Entonces, construcción, por ejemplo, de casas ecocompatibles, construidas con materiales de la región, pero que no afecten la sostenibilidad específica. Y al final, allí participan estudiantes, profesores nuestros. Yo creo que lo más importante es que nuestros estudiantes no aprenden tanto solo de la técnica y la tecnología para hacer casas, sino lo que aprenden fundamentalmente es ayudar a construir hogares que necesitan de eso para poder tener unas condiciones dignas para poder vivir. La Guajira.
con tantos elementos complejos que tenemos, cómo se logra llevar, por ejemplo, energía solar, a través de métodos, como menciono, energías alternativas que puedan generar mejores condiciones de vida para la sociedad. Pero al final lo que los estudiantes nuestros van aprendiendo es lo que tú mencionaste, Carolina. No es solamente cómo aprender y desarrollar sistemas sofisticadísimos, sino finalmente cómo eso deja huella en la sociedad, atendiendo problemas concretos. ¿Cómo usas el conocimiento? ¿En dónde lo inviertes, no? Sí, en lo que yo llamo darle a ello el compromiso permanente con la excelencia. O sea, uno no puede nunca dejar de exigirse a sí mismo moral, ética, intelectualmente, pero darle un sentido a ese exigirse para ser mejor desde un mayor servicio a la sociedad. Cuando yo creo que uno es mejor simplemente para ganarse los premios, porque es que yo soy el berraco, gano millones de dólares, sin unir eso, como lo menciono, la opción de servicio termina siendo una estatua creada en un terreno estéril, con un desierto al lado, que es el desierto de las necesidades de la gente. Entonces es volcar particularmente a que nuestros estudiantes, en ese sentido humanista, reconozcan que la ingeniería es ante todo una profesión social, fundamentalmente, y que esa función social tiene sentido de significación en el aporte a soluciones concretas y en especial dejar huella. Yo resaltaría de manera importante este mensaje, una ingeniería que deje huella en la sociedad, positiva desde luego. Desde tu mirada, hoy por hoy, porque creo que esto además se ha modificado y es un tema sobre el que conversan muchísimos actores, ¿qué aspectos o asignaturas deberían ser innegociables en los programas de estudio para profesionales en personas que van a trabajar en el entorno de tecnología? Bueno, mira, yo, unido a lo que mencionaba anteriormente, creo que de los elementos más importantes que es necesario hoy en día garantizar en esos procesos de formación en quienes quieren cultivar tecnologías, en sentido amplio, tecnologías digitales, de información y comunicación, de otras, es particularmente lo que se ha denominado, bien o mal, competencias o habilidades blandas. Es decir, el poder generar y el ir cultivando una especial sensibilidad para el diálogo, para la conversación, para una comunicación efectiva, para entender que el interés de cada uno está conectado con el interés de los demás y por lo tanto no hay nadie que personal o institucionalmente pueda sobrevivir si no lo hace en red, si no lo hace en equipo, con una enorme capacidad de adaptarse al cambio, porque las transformaciones que vivimos son dinámicas y se están dando a unas velocidades impresionantes. Y resaltaría también, además, después de todo lo que hemos vivido en un momento tan exigente como la pandemia, una inmensa capacidad de resiliencia, que da cuenta de la fuerza del espíritu. Y esa fuerza del espíritu es algo que corresponde ir cultivando permanentemente como parte de ese concepto de formación integral. Esto sería para mí, debo decirte, lo más significativo, nuclear, que si te das cuenta, pues no es solamente para personas en tecnología, sino un espectro pues mucho más amplio, como grandes retos y desafíos de la formación en tiempos modernos. De allí daría un paso muy importante para que esa opción de ingeniería con huella se haga con excelencia. Es necesario una muy importante fundamentación científica que hoy en día está muy hibridada, particularmente con competencias analíticas, es decir, una formación desde luego muy fuerte en la comprensión de fenómenos físicos, su modelamiento, pero entender que esa representación de fenómenos físicos debe estar acompañada de la capacidad de interpretar datos, de interpretar información, y por lo tanto extraer de allí aquellos elementos que finalmente se convierten, por ejemplo, en bases para el diseño de sistemas de información, para sistemas de energía alternativa, etcétera, etcétera, etcétera.
Junto con esas competencias científicas y analíticas hay otro conjunto de competencias que son ya aquellas más de orden digital y que están orientadas particularmente a la comprensión y al uso responsable de todas estas potencialidades que se nos dan desde el mundo de lo digital. Esto implica el tener conocimientos también muy claros de la gestión de recursos electrónicos, el entender particularmente cómo se van construyendo procesos sociales en el mundo de lo digital y cuáles desde esas herramientas permiten, particularmente en ese respeto por la dignidad humana, un uso mucho más eficiente del tiempo. Me refiero particularmente a ciertas tareas repetitivas que pueden hacerse con robótica, con inteligencia artificial, pero con un gran cuidado de no tener la aspiración a que eso reemplace al ser humano, sino que busque generar siempre condiciones mejores y permitirle que pueda aprender cosas nuevas y dedique su tiempo al trabajo y al desarrollo de tareas siempre marcadas, como lo mencionaba, en la dignidad humana. Y destacaría también en esto un conjunto de competencias tremendamente importantes en el ámbito intercultural, desde claramente la oportunidad de abrirse a nuevas culturas desde el vehículo de otros idiomas, de idiomas extranjeros, hasta la comprensión de claves culturales que les van a permitir de manera particular estar en capacidad de trabajar con personas de cualquier lugar del mundo. Creo que estos elementos, no me extiendo, Carolina, creo que con esto te doy cuenta como esos 4 grandes elementos en los que yo considero confluyen puntos fundamentales para quienes están interesados en jugar un rol fundamental en el desarrollo tecnológico en los próximos años. Claro, yo te veía ahí y digamos como desde mi perspectiva, a mí me impresiona mucho como en la evolución de carrera, ¿no? Cuando las personas están metidas en tecnología, como que yo desde mis ojitos veo como esta evolución de bits y bytes, es lo primero, ¿no? O sea, hecho código, bueno, en lo que esté cada uno, pero realmente los profesionales van evolucionando, es en la medida de lo que tú decías, ¿no? Que ven el todo, ¿no? O sea, es esta capacidad de entrar en el bit y byte, pero ¿para qué? ¿No? Y el para qué, que ni siquiera es solo entender los procesos organizacionales de una compañía, sino esa compañía cómo interactúa con de esferas, que además yo te oigo, yo digo, Dios mío, esto además cada vez va a ser más complejo, ¿no? Porque hace algunos años como que te bastaba con entender la esfera Colombia, pero ahora cada vez la esfera mundial se interrelaciona de unas maneras complejísimas con cualquier proceso, ¿no? Entonces son como mentes, yo te veía y yo decía, claro, son mentes muy distintas a las que nos tocaron a nosotros, que además nosotros estamos transformando las nuestras, ¿no? Porque nos cogió ya en la mitad del camino, ¿no? Y como ya trabajando, pero es como, bueno, estas que vienen, ¿cómo van a tener que pensar? Me parece muy interesante como lo que dices. Si tú me permites, hay algo dentro de esa opción también de habilidades blandas muy potente que tú acabas de señalar y que es importante evidenciar. Es también la capacidad permanentemente de desaprender. Yo un poco está vinculado con lo que mencioné, la capacidad de adaptación, pero muchas veces, particularmente en los sistemas de educación de los cuales, pues tú eres mucho más joven que yo, pero del cual provengo, eran sistemas un poco que nos cargaban como diríamos, el firmware, nos llenaban con un conjunto de instrucciones básicas y elementos, y desde ahí usted tenía que moverse. Pero con el tiempo, y algo que yo trato de hacer, y me enriquezco por los jóvenes, es que ya muchos de esos elementos me toca valorarlos, guardarlos con mucho aprecio, pero llevarlos a un ámbito en el cual no me permitan, me faciliten mejor una comprensión más amplia del mundo. Por ejemplo, tener conciencia de cómo aprende uno. Hasta antes de la irrupción de tantos medios digitales, mi forma de aprender, por ejemplo, era clásica. El libro tradicional, en muchos casos el diálogo con expertos. Hoy en día, yo estoy haciendo ahora un curso en MIT, es primero la posibilidad del acceso infinito a una cantidad de recursos multimediales, la manera como eso me va permitiendo incluso asincrónicamente hacerlo. Puedo hacerlo porque se adapta a mí, en qué momento tengo la disposición para poderlo desarrollar. Hay personas que son muy malas madrugando, entonces no les gusta aprender muy temprano, lo hacen más de noche.
todos esos elementos van confluyendo, repito, en esa capacidad de desaprender, de entender cómo uno va aprendiendo y desde allí construir un cuerpo muy sólido, más que de conocimientos, es de aprendizajes. ¿Qué es lo que usted realmente está en capacidad de hacer? Y eso, por ejemplo, tiene evoluciones muy importantes para las universidades. No voy a abrir un capítulo tan amplio, pero simplemente mencionar que en el caso nuestro, en la Javeriana ya los títulos son importantes, pero no son las únicas formas de reconocimiento de aprendizajes. Las certificaciones, las insignias digitales, con las cuales yo me puedo presentar ante un empleador o ante otro miembro de la sociedad para decirle, mire, yo soy ingeniero electrónico, pero estoy en capacidad de hacer esto y esto otro, de tal manera que la sociedad pueda hacer una mayor y mejor valoración de lo que uno está en capacidad de hacer. Pero, ¿qué papeles crees que juega hoy por hoy la investigación en el sector de tecnología y qué aportes está haciendo la Javeriana puntualmente en este sentido? Bueno, hoy en día particularmente la generación de conocimiento va vista además como parte de un proceso más amplio de generación de cultura. Entonces, parte de lo que nosotros estamos cultivando en la Universidad Javeriana es que alrededor de la investigación en ámbitos digitales, junto con el tema de tecnología, podamos involucrar permanentemente cultura, una visión de conjunto de las situaciones, procesos y una base fundamental, y es la pregunta permanentemente por la pregunta ética y por el respeto de la dignidad humana. En ese sentido, desde la universidad, pues venimos construyendo de manera importante una oferta académica basada en la actividad de grupos de investigación, más de 8 grupos de investigación que van trabajando temas en inteligencia artificial, en temas de seguridad informática, que se ha convertido claramente en un must, en una obligación, temas de computación en la nube, ingeniería del software, redes de alta velocidad, claramente todo lo que tiene que ver con realidad virtual aumentada, entre algunos de los grandes elementos desde los cuales se expresa particularmente este concepto más amplio de la transformación digital. Y como lo menciono, una transformación digital centrada en 4 pilares fundamentales: tecnología, cultura, porque finalmente si ahora son transformaciones culturales, procesos, y por el otro lado la pregunta y la fundamentación ética permanentemente. Inauguramos precisamente hace unos años, hace un par de años, justo antes de entrar en pandemia, un nuevo edificio de laboratorios de ingeniería. Son cerca a 17.000 metros cuadrados nuevos, dedicados precisamente a imaginarnos y a proponerle a los estudiantes y a la sociedad desde una actividad investigativa muy seria cuáles son las nuevas industrias, las industrias 4.0, cuáles son los nuevos retos que se formulan particularmente en términos de ciberseguridad, la inteligencia artificial con toda la potencia que tiene, hasta dónde llega, cuáles son sus limitaciones, cuáles son claramente esas opciones de potencialidad gigantescas que tiene. En el caso de inteligencia artificial, por ejemplo, estamos avanzando en un conjunto de sistemas de apoyo para nuestros estudiantes. Uno de ellos se llama el Sistema de Alertas Tempranas, Intervención y Seguimiento, en donde a través del procesamiento de grandes cantidades de información, este motor de inteligencia artificial, este sistema de alertas tempranas, nos permite evidenciar de manera anticipativa situaciones que pueden afectar el éxito académico de los estudiantes, levanta la mano, coloca las alarmas, las alertas, de tal manera que podamos entrar con la potencia del acompañamiento, del cuidado de la persona, la cura personal que caracteriza a la Universidad Javeriana, a minimizar el efecto que algunas de esas situaciones pueden traernos. Esta opción igualmente de ese trabajo con grandes cantidades de información y a través de este procesamiento muy, muy importante que se va teniendo a través de inteligencia artificial, nos está permitiendo avanzar en una disrupción gigantesca en términos de la formación en la Universidad Javeriana, logrando que los estudiantes, a través de una primera experiencia piloto que denominamos U-College, el
el College Javeriano, tengan la oportunidad de ir construyendo su propia trayectoria flexible de aprendizaje a través de todos los miles de aprendizajes que en la universidad tenemos, de tal forma que es una manera de vivir la universidad que se adapta al estudiante y no el estudiante adaptándose a la universidad. Bueno, me animé. Te cuento, tenemos un trabajo también tremendamente importante en materia de bioingeniería, que articula el esfuerzo también desde áreas de conocimiento muy potentes en ingeniería con medicina y con el hospital universitario de San Ignacio, en donde vamos haciendo desarrollos importantísimos, por ejemplo, en términos de prótesis inteligentes, de instrumentación médica novedosa, solo por mencionar algunos elementos. Está el centro muy importante de analítica para inteligencia de negocios, constituido con varias universidades y varias empresas, grandes empresas, industrias del país, para desarrollar herramientas muy útiles para la conversión, particularmente de modos de funcionamiento y transformación de modelos de negocio y generación de nuevas opciones de servicio. Trabajo muy potente en términos de transición energética, a través de un trabajo significativo en energía y sostenibilidad. Claramente un trabajo gigantesco en términos de programación, de nuevas formas de generación de código, arquitectura de sistemas de información, el Internet de las cosas, también como un mecanismo fundamental de transformación de modelos productivos. Y mencionaba anteriormente, pues hay un trabajo significativo en términos también de seguridad digital. Esto en términos de grandes áreas. ¿Y qué buscamos? Con los grupos de investigación que van generando conocimiento de frontera, hacerlo en alianza con instituciones extranjeras. Por ejemplo, tenemos el CyberPro, constituido con una empresa israelita que nos acompaña de manera importante en una opción de servicio de formación de altísimo nivel en temas de ciberseguridad. En esas alianzas internacionales, enriquecernos, lograr que esa generación de conocimiento sea referente mundial y con base en ello traer ese conocimiento generado a la solución de problemas específicos en comunidades como las que te mencionaba anteriormente en el Pacífico, en la costa atlántica, en la Amazonía, entre muchas otras regiones. Respecto al resto del mundo, ¿cómo ves hoy por hoy los programas universitarios de ingeniería en Colombia? Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos futuros? Bueno, mira, yo creo que abordamos varios retos, pero sí, yo creo que el más importante es el cierre de brechas entre lo que los jóvenes quieren, piensan, construyen y lo que la educación superior les ofrece. Y un poco te lo mencionaba anteriormente, ese gran reto se logra, esa brecha se logra cerrar en la perspectiva en que los programas particularmente de ingeniería tiendan a desarrollar de manera genuina, hacer una apuesta decidida por tres cosas. Flexibilidad, es ya no solamente el estudiante que ingresa y venga, qué pena, se le tocó andar por este tubo y no puede mirar para allá, y no, formación integral. Y lo mencionaba, que el estudiante esté en capacidad, el joven esté en capacidad de construir su propia trayectoria flexible de aprendizaje. Déjame hilar un poquito más delgado en esto para que no quede con un discurso abierto. Es la opción de que el estudiante, en un proceso de autoconocimiento, donde podemos acompañar en la universidad, reconozca sus potencialidades, sus fortalezas y haga un trabajo también de introspección de qué quiere, cómo se ve, cómo se proyecta, por lo menos en este momento. Y con base en eso podamos acompañarle, incluso con uso de tecnología, como lo mencioné anteriormente, para que construya fundamentalmente una trayectoria flexible que en el camino se puede encontrar con un título o se encuentra con una certificación o con una insignia digital, pero lo hace además no solamente en la selección de contenidos y de experiencias, sino también en términos de una gran flexibilidad en el delivery del servicio. Con esto me refiero que pueda hacerlo en los momentos en que le interesa, pueda tener formas diversas de acceder a ese conocimiento a través de modalidades híbridas, multimodales, entre muchos elementos. Es un concepto amplio de flexibilidad, repito, para atender y motivar y suscitar aún más los intereses y pasiones de los jóvenes.
Un segundo elemento, la innovación. Una innovación que tiene que traducirse precisamente en experiencias formativas resignificadas. Yo diría, por ejemplo, en donde el estudiante tenga la posibilidad, el aspirante, los chicos y chicas que están estudiando ingeniería, de relacionar lo que van aprendiendo con la utilidad de ese conocimiento. No solamente con un ejercicio banal de memoria para responder un examen, sino eso que está aprendiendo, ¿para qué es útil? Entonces, una gran innovación en las experiencias de aprendizaje y también en los ambientes de aprendizaje. En esto, sobre todo en ingeniería, el laboratorio y el aula de clases están cada vez más mezclando para poder, no como me tocó a mí en mi época, 2 años de teoría para después tratar de tener 2 años de práctica, sino hacer un proceso que es mucho más interactivo y que le da sentido y significación al para qué y enamora más a los jóvenes al tener la oportunidad claramente de notar una incidencia y una opción de aplicabilidad de lo que están aprendiendo. Y un tercer elemento, una tercera opción en la formación, que es entender que debe ser una formación a lo largo de la vida. Entonces, en este momento, quien crea que se formó como ingeniero después de 4 o 5 años y ya listo, salgo a trabajar y nada más, pues está realmente desubicado. Pero esa formación a lo largo de la vida se va construyendo, como lo digo yo, a través de trayectorias flexibles. Algunas le van a entregar certificaciones, otras le van a entregar títulos, pero ¿quién es finalmente que se encarga de ensamblar y darle sentido y significación? El propio estudiante, a partir de los desafíos que va enfrentando. Hace unos años, el Foro Económico Mundial nos entregó, y lo va actualizando cada año, un estudio muy potente sobre los trabajos del futuro. Y un poco como antesala a eso va señalando que los cambios de profesión y de oficio son el pan de cada día. Estimaban en esa época entre 5 a 8 cambios de profesión a lo largo de la vida. Yo he vivido 3, por ejemplo. Entonces, ese sentido de formación a lo largo de la vida va brindando un conjunto de herramientas, ante todo, para tener una disposición de ánimo a comprender y en darle sentido a la vida. Segundo, para estar preparado a un mundo del trabajo diverso. Pero tercero, más importante, para ejercer un sentido de la ciudadanía integral. Entonces, estos elementos se van conjugando. Ese gran desafío que te comento es cierre de brechas de expectativas con lo que ofrecemos y 3 caminos para hacerlo: innovación, flexibilidad y un concepto genuino de formación a lo largo de la vida. Tenemos otro reto, que pena, yo lo coloco sobre la mesa, y es, en el caso de ingeniería, lograr suscitar más vocaciones y enamorar más a mujeres en ingeniería. Tenemos grandes brechas todavía en ese ámbito, que yo considero, cuando uno analiza el caso de los grandes desarrollos a nivel mundial, el Wi-Fi, una mujer; la gran teoría de elementos finitos, una mujer. Es decir, este no es un campo vedado solo para hombres, sino que al contrario nos corresponde visibilizar cada vez más los aportes y, lo que mencionaba, inspirar más a muchas más mujeres para poder desarrollar su vida a través de las opciones que se configuran en ciencia y tecnología. Ingeniería, para cerrar, ahorita hablabas de algo, y es como esta posibilidad que tenemos cada uno, ¿no? De arquitectar cómo queremos formarnos, qué vamos necesitando. Yo me encuentro con muchas personas que, una vez salen de la universidad, pierden el contacto con la academia, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué opciones hay para mantener este contacto y mantenernos vigentes, pues, en conocimientos? Bueno, yo creo que la evolución que ha habido en educación, especialmente en educación superior, a partir de la incorporación de tecnologías digitales, abre horizontes tremendamente importantes para que mantengamos esa vinculación. Y tiene que ver con la posibilidad de una formación que llamo yo omnipresente, es decir, que pueda acompañarme en todos los momentos de la vida, por la pertinencia y relevancia que eso significa. Aterrizo esto en un ejemplo muy concreto. En mi organización paso a ocupar un cargo de mayor responsabilidad, que me implica posiblemente comenzar a hacer una transición de habilidades técnicas y tecnológicas a habilidades de liderazgo.
ahí es donde menciono ese cambio. Requiere en muchos casos acompañamiento porque no necesariamente ese talento logro generarlo por generación espontánea. Entonces, una formación que se presente en todos esos momentos, pero también que sea omnicanal, es decir, que yo la pueda utilizar cuando la requiero, Sí. en el tiempo que lo necesito. No puedo estar 2 años para formar todo ese concepto de competencia y capacidad. Yo necesito tener e ir generando y cultivando algunas de ellas en 2 semanas, en un mes, en un semestre. Entonces, poderlo hacer en esa estructura, por ejemplo, los cursos que tenemos en Javeriana X, en diferentes plataformas, Coursera, etcétera. Y por otro lado, modular, es decir, que yo pueda ir avanzando paso a paso y obteniendo resultados específicos que van teniendo, como lo mencionaba, opciones de ser reconocidas, ya no solamente con un título universitario, sino también a través de otras opciones, los micromaster, nuevamente señalo certificaciones, las consideraciones en insignias digitales de manera diversa. Es eso lo que yo considero en particular que debe permitirnos generar ese vínculo permanente con la opción formativa. Y otra cosa muy importante es en las mismas organizaciones la gestión de conocimiento, cómo las mismas universidades se convierten, en el buen sentido de la palabra, en instituciones formadoras de sus trabajadores, a partir de colocar en evidencia el ethos que las caracteriza y las historias de vida de las personas que van siendo también de alguna manera insignia dentro de la organización. Pues Luis David, gracias por este espacio. Te confieso que a mí misma me actualizó en esto. Yo no tengo hijos y salí hace varias décadas de la Javeriana, te lo comentaba. Institución a la que adoro, además me encantó la formación y como lo conversamos antes de empezar a grabar la entrevista, a mí lo que más me gusta de la Javeriana realmente es que yo experimenté una formación muy integral durante mi carrera de psicología y esto me ha acompañado en el resto de mis años de experiencia y resalto, pues, dónde está la academia hoy en día, ¿no? Como esta visión realmente amplia que tiene toda la transformación que se está haciendo respecto a lo que muy probablemente varios de los que van a ver esta entrevista recibimos en nuestra formación universitaria. Pues te digo que me parece súper interesante, rescato mucho esta conversación con los diversos actores. Yo creo que no solo le corresponde a la academia, sino a cualquiera hoy en día en el mundo, ¿no? O sea, interactuar, ver cómo podemos construir juntos, entender intereses, encaminarlos hacia intereses compartidos. Desde ahí, pues celebro muchísimo en lo que está hoy en día la Universidad Javeriana. Te agradezco por este espacio. Les deseo pues lo mejor en todo este proceso de transformación que están teniendo actualmente. A ti, Carolina, un agradecimiento muy grande. Además, algo con el corazón lleno de ver una egresada de la universidad desarrollándose plenamente, compartiendo con otras personas precisamente ese valor de la formación que ha recibido. Y pedirte, querida Carolina, que nos mantengamos en contacto y dejar abiertas las puertas de la universidad para todo lo que consideres oportuno que podamos apoyarte.